A ella, como cada lunes, la ingeniera agrónoma Marianela de Emilio. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Buenos días a vos, a todos. Y bueno, qué bueno que pusieron justo los remates y todo esto, porque venimos a hablar de algo relacionado con el consumo de carne y demás. Así que estamos ahí. Ahí está, relacionado. Relacionadas. Bueno, ante todo quiero hacer un comentario respecto al tema, fuera del tema que nos toca hoy, ¿no? Bueno, el clima, podemos decir que estamos agradecidos por las lluvias de la semana pasada y de este fin de semana. Estamos teniendo en este momento tareas de mantenimiento con la estación meteorológica que está ubicada en el campo de Humberto Giampieri, y creo que la semana pasada lo pudieron ver, hablar de la situación. La verdad que le agradecemos mucho a la familia Giampieri porque hace muchos años ellos vienen cuidando de alguna manera, siendo los protectores de la estación meteorológica convencional, y estamos en tareas de reparación de la estación meteorológica electrónica. Todos aquellos que consulten por internet el estado de lluvias no lo van a tener por los próximos días. La estación tiene que ir a Buenos Aires y volver, pero al término de 10 días creemos que ya va a estar disponible. Así que eso, para aprovechar el espacio y difundir que aquellos que usan la información, vamos a tener solo la información de la estación convencional, que es así, sigue funcionando cada día, ¿no? Así que bueno, si te parece, vamos nomás a lo de hoy. Vamos a hablar un poco de la situación de los mercados, pero vamos a la situación local, ¿sí? Vamos a venir acá. Nosotros en los últimos 12 meses, si pudiéramos decir, de octubre 2019 a octubre 2020, hemos tenido un aumento del tipo de cambio del 32%, ¿sí? Recordemos que el salto evaluatorio fue después de agosto, y así que ya más o menos hay un 30% evaluatorio de octubre a octubre, y la inflación en este tiempo, medida en los bienes de consumo donde están los alimentos, fue del 43%. Ahora sabemos que hay alimentos que subieron de precio mucho más que este valor. Así que bueno, vamos a poner la plaquita y vamos a empezar a ver qué pasó con los granos y qué pasó con los bienes de consumo más importantes. Acá lo que estamos teniendo es el aumento en porcentaje del trigo y de la harina de trigo, ¿sí? En pesos aumentó el trigo de octubre del año pasado a hoy, o sea, en los últimos 12 meses, un 47%, levemente por debajo del 50%. Sin embargo, la harina aumentó un 63%, o sea, bastante más de lo que dice que tenemos la inflación medida por el INDEC en 43%, ¿sí? En dólares tenemos un 7% de aumento en el precio del trigo. Esto es porque en dólares el trigo prácticamente no se movió, estuvo muy parejo en todos estos últimos meses. Sin embargo, la harina de trigo aumentó, no llego a ver, pero creo que es más del 20% el valor en dólares. O sea, no solamente aumentó en pesos, sino también aumentó en dólares el valor de la harina de trigo, ¿sí? Esto tiene que ver con que estamos midiendo el precio en el dólar oficial, y bueno, si lo midiéramos en el otro tipo de cambio paralelo sería mucho menos. Pasemos a la siguiente plaquita y vamos a ver qué pasó con el maíz y con la carne, ¿sí? El precio del maíz en pesos aumentó un 115%. Sin embargo, el precio de la carne, estábamos viendo recién que van a haber remates toda esta semana, aumentó un 55%. El aumento de la inflación de alimentos es del 40%, pero la verdad, comparado con el aumento del precio del grano, el aumento en pesos de la carne todavía está siendo muy parejo y cercano a la inflación, que es del 43%. En dólares, el precio del maíz subió un 56% y el de la carne un 17%, ¿sí? Ahora vamos a meternos en un detalle más. Vamos a la siguiente plaquita y tenemos los 3 tipos de carnes más consumidas, que es la carne bovina, en el medio la carne de cerdo y luego la carne de pollo. El aumento en pesos de la carne de vaca, como dijimos recién, 55%. La carne de cerdo, 50%, muy parecido. Y la carne de pollo, 33%. ¿Recuerdan que dijimos que el precio del maíz en pesos aumentó más del 100%? El pollo depende mucho del maíz para seguir su producción. Este aumento muy grande de maíz fue en los últimos 2 meses, así que es complicado sostener el precio del pollo a estos niveles, proporcionalmente incluso más bajo que la inflación, el aumento de los últimos 12 meses, ¿no? En dólares vemos el aumento, que fue relativamente de 17 y 13% para la carne de vaca y la carne de cerdo.
Pasemos a la siguiente plaquita y vamos a ver algo importante, que es ¿qué pasó con el consumo en este tiempo? ¿Cuánto era el consumo el año pasado? ¿Cuál es el consumo ahora? En harina de trigo el consumo aumentó 8%. No tiene que ver con que estaba más barato la harina, porque vemos que proporcionalmente el precio de la harina aumentó mucho más, aumentó un 60% de precio en los últimos 12 meses. Pero desde ya que en la canasta básica, digamos, hacer cosas con harina siempre es mucho más económico que con carnes. Tenemos una disminución del consumo de carne bovina del 2% y de carne porcina del 1%, mientras el pollo aumenta 1%, ¿sí? Estos cambios de 1%, 2% no son realmente importantes, digamos, no hace a la diferencia de que realmente la canasta básica está siendo alterada. Por ahora se viene sosteniendo, decimos, bastante parejo el consumo de carnes a pesar del aumento de los precios. Ahora vamos a ir a la parte que agropecuariamente nos interesa y tiene que ver, pasemos a la siguiente plaquita, con el valor del grano, ¿sí? Porque hablamos del aumento del trigo y del maíz. ¿Qué tanto puede seguir subiendo el trigo? Hay preocupación porque la sequía, las heladas y bueno, situaciones muy complicadas hicieron que el trigo en Argentina se estime ahora en menos de 17 millones de toneladas la cosecha, cuando se esperaban 19 a 20 millones de toneladas. Así que probablemente, a pesar de estar avanzando en la cosecha, los precios no bajen de $220. Entre 220 y 240 dólares creemos que va a estar el trigo en el próximo año, durante todo el 2021. ¿Qué pasa? En 2018-2019 tuvimos periodos en los cuales estuvo el trigo en estos valores, ¿sí? Y sostenido específicamente en 2018 durante muchos meses, 240 dólares. Así que no es fácil para los precios de la molinería, que además de ser preocupante por el valor alto en dólares, tiene la preocupación del tipo de cambio que está muy inestable. En cuanto a maíz, bueno, en 200 dólares, que es lo que está hoy, no le vemos muchas posibilidades de muchas más subas, pero más que nada por una cuestión de control interno y de límite a la suba también por los precios internacionales. Se complica para producción de pollo y producción de cerdo, que dependen mucho de maíz, y no nos va a estar sobrando maíz por lo menos de ahora a mayo del año que viene. Así que 200 dólares creemos que es un piso, un precio mínimo, no un máximo, y bueno, estará peleado de acuerdo al tipo de cambio en el mercado interno, ¿no? No sé si había una plaquita más, me parece que esta era la última. Es la última, perfecto. Así que bueno, el mensaje para hoy es, tenemos valores de trigo, y de maíz muy elevados para el mercado interno. A nivel internacional está muy parejo, digamos, no hay una gran diferencia y en el corto plazo no se esperan bajas internacionales. Ahora a nivel local vamos a estar con una cantidad de trigo bastante limitada, así que creemos que va a haber que manejar un poco ese tema también con el mercado interno para evitar, bueno, que suban los precios de consumo. Más importante que esto también es la estabilidad que se logre en el país, lo cual desde ya no está en nuestras manos y tiene que ver con las fuentes de trabajo, que es lo que se espera que de alguna manera se recupere y se reactive la economía, porque de lo contrario, suba o no suba el precio de las cosas, va a haber un problema en el poder adquisitivo que ya vemos que está muy recortado. Así que complicados con trigo y maíz, que son dos granos que se utilizan para llegar a la mesa de los argentinos, ¿no? Así que bueno, por hoy es la reflexión y bueno, un poco el límite de los precios para tomar decisiones con lo que quede el saldo de, sobre todo de maíz 19-20, ¿no?